Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 5. Pablo es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando del Evangelio verdadero y el Evangelio falso. El Evangelio verdadero se basa totalmente en las Escrituras. Totalmente en las Escrituras. En 1 Corintios 4:6 dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Segunda de Timoteo 3:16 dice que no toda la escritura fue inspirada por Dios. Así que lo que hablábamos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 8, que tres son los que dan testimonio en la tierra. Tres son los que dan testimonio en la tierra. Dios dejó tres testigos en la tierra. Dejó el espíritu, dejó el agua y dejó la sangre. Y estos tres concuerdan, dice la palabra. Habíamos hablado que en un juicio, como la ley de Moisés lo marcaba, que por un testigo no podía ser condenado nadie. Así que Dios dejó tres testigos para desenmascarar la mentira del evangelio diferente en la tierra. ¿Qué sería de nosotros si no estarían esos tres testigos? Sin la escritura, sin la sangre y sin el espíritu. Un testigo habla, un testigo testifica, un testigo cuenta el hecho, cuenta un hecho, perdón. Entonces, ¿cómo es posible que el agua, habíamos hablado que el agua era un testigo? Dice el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, es el testimonio que Dios dejó en la tierra de que Jesucristo es el Verbo de Dios, el Hijo del Dios viviente. El agua, vimos que el agua simbolizaba las Escrituras, porque en Juan capítulo 5, versículo 6 y el versículo 8, es una palabra griega que es judor, que significa agua de lluvia. Agua de lluvia, es un agua que viene del cielo, es un agua que viene de arriba. Por eso el Señor dijo: mis palabras son vida y mis palabras son espíritu. En Isaías 55, 10 y 11 dice que la palabra del Señor es como lluvia que riega la tierra. Entonces podemos deducir que el Señor dejó las Escrituras como testigo, que testifican, que hablan a favor de Dios, a favor de Jesucristo y en contra de la mentira y en contra del evangelio diferente. Entonces podemos ver en Éxodo 32:16 que las Escrituras son de Dios, no son de ninguna denominación ni de ningún nombre. Los católicos se autoproclaman como los dueños de las Escrituras. Es risueño, pero es lo que ellos promulgan. Las Escrituras mismas las desenmascaran. Por eso las Escrituras testifican de que la palabra le fue encomendada a los judíos, como dice en Romanos 3, 1 y 2. Dice en 32:16, dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dice el versículo de Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que las escrituras o la ley la escribió Dios con su propio dedo. Se le encomendó a Moisés, y a Moisés a través de Moisés al pueblo de Israel, a los judíos. Así Dios, a través del tiempo, inspiró profetas, inspiró salmistas,
y escribieron las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, el evangelio diferente es un evangelio de doctrinas de hombres, y el evangelio verdadero es el que se apoya totalmente en las escrituras. Por eso los bereanos, cuando Pablo predicaba, se fueron a las escrituras. Ellos fueron a las escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdadero. Se apoyaban en las escrituras, como dice en Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es la actitud que nosotros debemos tener como primera medida, las escrituras, tenerlas como el primer testigo que testifica en contra del evangelio diferente. ¿Por qué hacemos hincapié en este tema? Porque el evangelio diferente no trae salvación, porque predica un Dios falso. Y un Dios falso no da nuevo nacimiento, no da vida y no da salvación. Por eso hay una lucha, una guerra entre la luz y las tinieblas, el evangelio verdadero contra el evangelio diferente, porque Satanás sabe que al predicar un evangelio diferente, el hombre no tiene salvación. Puede escuchar la palabra, puede ser un religioso, se puede sentir su conciencia adormecida, diciendo, bueno, estoy con Dios, soy un religioso, cumplo con las ceremonias, con los ritos, sigo los dogmas, las doctrinas, y creo que un día voy a ir al cielo, sin conocer a Dios, sin el perdón de los pecados, sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en las Escrituras. Por eso se opone el Evangelio diferente a las Escrituras. Y si la persona tiene las Escrituras en sus manos, el evangelio diferente se la tuerce. Eso es lo que pasa. El evangelio diferente se la tuerce. Por eso debemos creer en Jesucristo. Debemos creer en Jesucristo, porque al creer en Jesucristo nuestros pecados son... nuestra alma es lavada de nuestros pecados. Cuando nuestra alma es lavada de nuestros pecados, cuando nosotros creemos de todo corazón, cuando creemos solamente en Jesucristo, cuando se nos ha predicado el verdadero evangelio y creemos en el verdadero Dios, Dios nos limpia de todos nuestros pecados. Cuando Dios nos limpia nuestros pecados, viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, como dice en Juan capítulo 14, versículo 26. Entonces dice que los bereanos eran más nobles y se apoyaban en las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, apoyarnos en las Escrituras. Como número 1, apoyarnos en las Escrituras. Número 1. Número 2, tener fe en Jesucristo y en su sangre redentora. Creer solamente en Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. No hay aditivos, no hay nada. Solo Jesucristo. Que su sangre me limpia de todos los pecados. Por eso dice, vamos a leer primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos leer en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Romanos, capítulo 5,
versículo 9 y 10. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados por su preciosa sangre. La sangre es la que nos limpia de todo pecado. Vamos a leer, Isaías 66, 1 y 2 dice que el cielo es el trono de Dios, la tierra estrado de sus pies. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Perdón. Ese es el verdadero evangelio, el que tiembla a la palabra de Dios. Dijimos que el evangelio diferente va a venir con el cuento de que la Biblia es un libro de historia con palabras de Dios. Eso es un cuento católico, eso es un cuento de los curas, es un cuento de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos cristos, que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Cada tilde, dijo el Señor, cada coma no pasará, mis palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Así que las Escrituras es lo primordial, es lo principal para tener una sana doctrina, un evangelio sano. El evangelio diferente es un evangelio que trae muerte, que trae perdición y que trae condenación eterna. Por eso solamente debemos creer en Jesucristo, creer a las Escrituras, y vendrá el Espíritu Santo a morar a nuestra vida y seremos verdaderos hijos de Dios. Entonces, que quede bien en claro que las Escrituras es el testigo que testifica a favor de Cristo y en contra del Evangelio diferente. En el próximo video continuaremos con la fe en Jesucristo y en su sangre redentora.